Hola a todos, hoy hablarido es dulce. ¿Qué significa esto? Bueno, vean el video y lo entenderán todo. Para entender este tema, comencemos desde el principio. La Iglesia Católica. En ella se encuentran los servidores de Dios, las monjas, quienes residen allí como novias de Jesús y no tienen derecho a casarse ni a disfrutar de placeres íntimos. Las reglas del convento exigen modestia, dedicación a la Iglesia y castidad. Dentro de los muros de la Iglesia, uno debe olvidar todo lo que estaba fuera del convento. Trabajo, oración y modestia se convierten en parte de tu vida. Sin embargo, muchas de ellas lucharon por cumplir con estas reglas. Algunas fueron obligadas a mantener el celibato, mientras que la mayoría mantenía relaciones sexuales voluntarias con otros sacerdotes y miembros de la comunidad eclesiástica. Las monjas católicas y su lucha con el celibato. Sin duda, todas las monjas dedican su vida y su ser a Dios, pero una mujer sigue siendo una mujer. Desea sentirse amada y deseada, por lo que no todas pueden adherirse a las reglas. Por eso, a menudo surgían escándalos sonoros, ya que el corazón femenino podía derretirse ante un compañero que descansaba en el convento o ante un hombre que servía en su iglesia. El voto de celibato fue insoportable para muchas monjas, ya que las obliga a permanecer solteras y a no tener relaciones sexuales durante toda su vida. Esto puede ser una tarea difícil, especialmente en un mundo lleno de tentaciones. En el siglo XIX, la Iglesia Católica enfrentó enormes escándalos debido a que las monjas mantenían relaciones sexuales e incluso daban a luz a hijos ilegítimos. Estos escándalos trajeron vergüenza a la Iglesia y provocaron una serie de reformas dentro de sus filas para abordar estos problemas. La Iglesia implementó reformas como la mejora de la educación de las monjas y el endurecimiento de las reglas de su conducta. La Iglesia también fomentó que las monjas recurrieran a consejeros espirituales para ayudarles a mantener la fidelidad a su voto de celibato. Si las monjas recibían mejor educación y orientación, podrían adherirse a sus votos y permanecer fieles a su fe. Las escandalosas revelaciones en el convento femenino de Sant Ambrogio. Se realizaban rituales macabros. El término macabro suele ser sinónimo de conceptos como aterrador, horrible y escalofriante, relacionados con prácticas íntimas. En la década de 1850, la fundadora del convento, Sant Ambrogio, fue depuesta de su cargo como abadesa por alentar a otras monjas a venerarla como un falso ídolo. La maestra de novicias, María Luisa, organizaba encuentros nocturnos con sus novicias. Estas actividades continuaron incluso después de que María Luisa fue destituida de su puesto, y otras monjas asumieron su lugar. En la década de 1850, María Luisa organizó un escándalo relacionado con el convento y estas prácticas sexuales pervertidas. María Luisa introdujo algunas prácticas no ortodoxas para las nuevas monjas, incluyendo rituales de iniciación íntima. María Luisa les decía a las monjas que el líquido de su cuerpo contenía una bendición divina que podía compartirse durante el acto íntimo. Durante el proceso judicial, María Luisa confesó que la santa fundadora del convento, Ferao, utilizaba un método similar para transmitir su bebida milagrosa. Las novicias eran invitadas a pasar la noche en la celda de María Luisa. Si alguna monja se quejaba de los rituales, misteriosamente enfermaba y moría. La princesa Catarina escapó del convento y denunció a María Luisa. Durante décadas, la Iglesia Católica ocultó el escándalo de Sant Ambrogio. Los registros de la Inquisición fueron guardados en un archivo secreto que no estuvo disponible para el público. Sin embargo, todo cambió cuando los estudiosos obtuvieron acceso al material, y uno de ellos, en particular, reveló el escandaloso comportamiento de María Luisa. Hubert Wolf, profesor de historia de la Universidad de Münster, descubrió el escándalo de Sant Ambrogio oculto profundamente en los archivos del Vaticano. Wolf fue uno de los primeros estudiosos en obtener acceso a los archivos secretos de la Inquisición. En su libro Las monjas de Sant Ambrogio, la verdadera historia del convento y su escándalo, publicado en 2015, Wolf narró la historia de María Luisa Finau y su conducta ilícita. ¿Qué hacía María Luisa? Una monja confesó: María Luisa me pidió que me acostara en una determinada posición, con las piernas levantadas, mientras ella se enredaba conmigo.
Luego hizo un movimiento y emitió un sonido que no puedo describir con palabras. Entonces, me ordenó que me colocara de manera que pudiera recibir el líquido de su cuerpo. María Luisa afirmaba que estos líquidos podían curar enfermedades. También pidió a las novicias que se acostaran cara a cara y pecho con ella, como parte del ritual de iniciación. La maestra de novicias, María Luisa, no solo dormía con otras monjas, sino que también mantenía relaciones con uno de los confesores del convento, un jesuita. Cuando estos dos se encontraban por la noche, se eximían de sospechas alegando razones religiosas. En realidad, María Luisa logró seducir a los confesores con escritos falsos de la Virgen María. María Luisa pidió a la novicia María Francesca que escribiera cartas sagradas debido a su hermosa caligrafía, y pronto todos en el convento seguían las órdenes sagradas, incluyendo al confesor, quien se lanzó a la cama con María Luisa. María Luisa, fundadora del convento en el siglo XIX, se vio envuelta en numerosos escándalos. A pesar de ser la consejera espiritual del Papa León VII, sus acciones finalmente se hicieron públicas y su reputación quedó manchada. Se descubrió que mantenía relaciones amorosas con sus subordinadas y participaba en actividades grupales. Estas revelaciones la convirtieron en una figura escandalosa y controvertida. Joseph, consejero de confianza del Papa y destacado sacerdote, inició un romance con una de las monjas en 1848. Esta relación fue secreta, ya que las relaciones íntimas entre un confesor y una monja estaban prohibidas. Durante el proceso inquisitorial que siguió a la confesión del confesor, se reveló que él había mantenido relaciones físicas con María Luisa. Intentó racionalizar su relación, afirmando que era puramente espiritual y no motivada por la lujuria. A pesar de la confesión, Joseph recibió un castigo relativamente leve. La Inquisición lo condenó a prisión. El juicio de María Luisa destapó una red de creencias y prácticas no ortodoxas relacionadas con la supuesta transmisión de sustancias sobrenaturales. Aquellos que cuestionaban o se oponían a estas prácticas enfrentaban graves consecuencias. Durante el proceso, María Luisa fue acusada de falsedad de santidad y de conducta inapropiada con los confesores. Pasó el resto de su vida en el exilio, y el convento secreto permaneció oculto durante más de 100 años. Estas revelaciones arrojan luz sobre los oscuros secretos que estaban ocultos dentro de los muros del convento. Es importante recordar que dentro de los muros de un convento pueden esconderse aún más secretos, lo que nos recuerda que la historia aún puede guardar muchas sorpresas y que aún queda mucho por descubrir.